presidencia de la República. Quiero inmediatamente entrar en la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 25, leyendo la Reina Valera. ¿Estamos ya en vivo? Okay. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por las redes sociales, en directo, y también aquellos que escucharán el video en las próximas horas en su casa. Gloria a Dios. Vamos a irnos. ¿Estás transmitiendo por Roberto? Privado. Okay. Gloria a Dios. Ok, bueno, después lo compartiré. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 25, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo que lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, mediante regalos, sobornos. Los que justifican al impío mediante cohechos, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, arrojando contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Oiga eso. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Escuchen algo. En estos últimos tiempos, antes del fin, está profetizado que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y que la sociedad sufrirá una descomposición social como nunca había sufrido, que la Biblia no encuentra un calificativo para comparar este tiempo, sino que se remonta al tiempo de los días de Noé, o sea, el tiempo de la maldad, de la civilización de Sodoma y Gomorra. Hablemos un poco de ese tiempo para entender por qué el Señor no encuentra otro tiempo para compararlo, y una civilización no encuentra otra civilización para comparar el presente tiempo malo de hoy. La situación era tan crítica que el Señor describe en Mateo capítulo 24, versículo 38 al 39. Dice: porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vemos que el juicio de la gente se había perdido. Y vemos dos caras de este acontecimiento. No solo se había corrompido la sociedad que rodeaba una familia. Oiga eso. No solamente la sociedad que rodeaba a una familia que se suponía, esa familia se suponía que debía ser ejemplo de esa sociedad como sal y luz de la tierra. Como era la familia, esa familia que me estoy refiriendo es la familia de Lot. Sino que quien se esperaba un modelo a seguir, también había caído y había absorbido los principios y las prácticas de esa sociedad corrompida que llegó a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una sociedad incluyendo aún a los que debían modelar principios que también fueron afectados, que aún llegaron a decirle a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Y aquí comienzo yo a reflexionar, porque una madrugada el Señor me levanta y comienza a decirme esto cuando no tenía nada de esto en la cabeza. Y yo quería seguir durmiendo porque me había acostado tarde, pero me levantó y tuve que ponerme a escribir como a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana para escribir este mensaje. ¿Cómo puede una sociedad, cómo puede un individuo ser afectado aún en su percepción de manera de entender y de decirle a lo que es malo, le llama bueno? ¿Cómo puede un individuo llegar a perder su perceptibilidad de algo dulce, llamarle amargo, y a lo amargo dulce? Sabes que en estos días que me ha tocado controlar mi glucosa en la sangre, he tenido que tomar una costumbre de tomar el café amargo. Al principio, cuando comí el primer taza de café amargo, lo tomé, me pateaba. Pero luego el día siguiente me tomé otra taza de café sin azúcar. Y entonces tomé en la tarde otra taza de café sin azúcar. De tal manera que ese impacto de sentir el amargo comenzó a desaparecer de mi cerebro. De tal manera que llegó el momento a que ya ni tenía presente que estaba amargo. Comencé a saborear el café. Comencé a saborear el café. Amargo. Pero ya no lo sentía amargo. Mi cerebro se había ya descongestionado de la costumbre de tomar las cosas con azúcar. Que entre otras cosas es una de las más grandes adicciones, no es la cocaína ni la marihuana. La más grande adicción que tiene la humanidad es el azúcar. ¿Sabía eso? El azúcar es tan adicta que un día hicieron un experimento de unas ratas que eran cocainómanas, cocaineras. O sea, eran cocainómanas, no, cocaineras. O sea, consumían coca y luego tomaron y llegaron a colocarle azúcar y le colocaron la cocaína y probaron la azúcar y dejaron de consumir cocaína las ratas. Es tan fuerte que hoy la gran mayoría de las personas no pueden vivir sin azúcar. Ahora, pero ¿cómo se pierde esa perceptibilidad de lo amargo, llamarle dulce? Yo me acuerdo en mis tiempos de mundano, cuando no conocía a Cristo, que a las 6 de la mañana me levantaba y veía a unos vecinos bebiendo alcohol. Medellín, sin desayunar. Me decían, hey, Huácar, me decían el Huácar.
Te tomas uno. Y ércale, mi hermano, no he desayunado, pero venga. Y agarraba ese trago de Medellín y me lo tomaba. Cuando esa cosa iba bajando, me iba reventando todo el estómago. Yo decía, está bueno, mano, está bueno. ¿Cómo puede uno llegar a perder la perceptibilidad de decirle a algo amargo, dulce? ¿Y cómo puede uno llegar a decirle algo malo, llevarlo a decirle bueno? La sociedad en el día de hoy está en esa crítica, en ese punto crítico. Los jóvenes están en ese punto crítico. Yo acabo de venir de una conferencia del Concilio Global de Naciones, donde fui escogido entre 70 personas de Iberoamérica para estar con gente de todo el mundo en una mesa de conversaciones. Ahí yo también me dieron la oportunidad de pararme y dar mis recomendaciones a la coalición mundial. Había gente de la India, había gente de Canadá, de Estados Unidos, de Egipto. Había gente de muchas partes del mundo. Y ahí el Señor me dio la oportunidad de ser convocado. Me llamaron, me dijeron, tú has sido seleccionado para estar en esta coalición, esta cumbre de Concilio Global de Iglesia. Y ahí una de las cosas que estábamos analizando era cómo la sociedad ha ido en una descomposición tremenda y que teníamos que ver desde el punto de vista de los principios de Dios, a ver cuáles eran nuestras propuestas para contrarrestar las tendencias que están destruyendo la identidad de la juventud y de las nuevas generaciones. Y cómo podríamos contrarrestar la ola de las ideologías antiguas y de las filosofías de antiguos hombres pervertidos como Freud y Jones y Nietzsche. ¿Cómo podíamos hacer? Porque están levantándose no solamente una ola de esas filosofías o esas ideologías, sino que también se están levantando creencias de tal manera que hoy gente latina, colombiana, practican religiones que nunca antes habíamos escuchado. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y uno de los problemas serios que estamos mirando es que los padres le hemos dejado mal enfocadamente la educación de nuestros hijos al gobierno o al Estado, lo cual es incorrecto. Y por eso la gente se siente con la capacidad de exigirle a un gobierno que le eduque a sus hijos. El gobierno no tiene por qué educar a sus hijos. Esa es la costumbre. Pero no tiene por qué. La responsabilidad número uno de educar a los hijos son los padres. Y si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica bien clara, arraigada en los principios de la Biblia, podrá decir el que quiera decir, podrán salir las leyes que quieran hacer, podrán transformar las constituciones que tienen que transformar para hacer algunas normas para que las próximas generaciones cuando se nazcan vean las normas y las cosas que se están practicando por esas normas y se acolitan por esas normas, se vean normales. De la normatividad de las leyes. Por eso es que todas las corrientes, en el 1958, un hombre escribió en el New York Times como una protesta y escribió el manifiesto gay del 58. Y ahí es claro lo que ellos querían. Y hoy eso se está dando a cumplir. Por años, hoy han colocado estratégicamente en puestos de gobierno, en puestos de legislatura, en puestos de
de tribunales altos a sus fichas clave con el propósito de corromper la sociedad. Y la gente lo ve normal. Y en la medida que la gente nace bajo unas tendencias, ve normal eso de tal manera que perturba y nubla su capacidad natural de discernimiento. Hoy te enseñan en tu casa, y ahí está el detalle. Hoy te enseñan en tu casa una cosa, principios, pero la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lamentablemente quienes se están metiendo, en su gran mayoría, es una cantidad de personas que han absorbido esas filosofías, esas tendencias, y están en los puestos universitarios y están allí para desbaratar lo que tú le enseñaste en tu casa a tus hijos. Por eso es, analiza la educación, analiza el gremio de los educadores en Colombia. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué es lo que practican? Porque es que hoy no es como antes. Antes el profesor tenía moral, tenía, ¿sabe qué? Y nadie se metía con eso. Pero hoy nadie se mete con eso. Porque una persona sin tener ninguna cosa contra las personas que practican el homosexualismo, no tengo nada con ellos. Es más, trabajo para favorecer a ellos. Pero ahí ahora están presentando a través de un partido, están presentando una ley, ¿ve? Que se llama contra la terapia de conversión, para que las personas que practican el homosexualismo no se conviertan en lo que son. Eso es una ley que ya radicaron en el Congreso por un partido que es muy popular. La radicaron y la van a sacar de tal manera que posteriormente nosotros no podemos hacer una liberación, porque ellos le llaman terapia de conversión y nosotros le llamamos liberación de demonios. Porque una persona que siendo hombre se crea mujer, entonces tiene un juicio estrepitoso. O que un hombre con barbas y que porque tiene el pelo largo y sienta y piense que es mujer, entonces es mujer. Entonces ese juicio, y el asunto más serio es que poco a poco nosotros, la sociedad, ha ido aceptando eso como algo normal. Algo normal. De tal punto que hasta las llamadas iglesias, en algún momento hay iglesias de homosexuales que cantan: yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Ese es el canto, ese es el himno. Porque me amaste es así. Vea, le voy a decir una cosa. Por eso es que el Señor dice, como en los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, la gente está llamándole a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. A lo dulce le llaman amargo, y a lo amargo le llaman dulce. Eso es lo que nosotros. Mira, hay gente que me han dicho que se fueron de la iglesia y no vienen, y que porque yo me metí en política. Y sabe que yo me metí en esto con un propósito, para llevar a este pueblo a otro nivel. Y no estoy aspirando a nada. Porque ya es hora que los líderes de aquí puedan crecer políticamente. Y es tiempo de que este pueblo se convierta, ¿sabe qué? En un municipio. ¿Cómo es posible? Ahí, Clemencia, a unos cuantos minutos de aquí, tiene alcantarillado. Y aquí hacen 20 años hay un proyecto. Se han comido las platas. Y hay gente aún todavía en este pueblo que defiende
que sigamos en esa situación. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y si yo me levanto aquí a dar un direccionamiento, hay gente que se escandaliza. Pero no se escandalizan cuando los profesores universitarios le meten la basura que le están metiendo a los estudiantes. No se meten, ni dicen nada. Entonces dicen, no, es que el apóstol no debe ser. ¿Sabe una cosa? Si hay una cosa que los apóstoles debemos hacer, es levantar nuestra voz, aunque sea como una voz en el desierto. Pero fue la voz de uno que dijo, voz en el desierto que prepara el camino del Señor. Hay gente que critica y que porque nosotros hicimos una manifestación con una candidata de ancestros de aquí, y que porque yo ni sabía que esa canción que cantaron era una canción del mundo, porque yo no escucho canciones del mundo, pero como hay unas personas aquí que sí escuchan canciones del mundo, ese tipo, y se las aprenden, yo ni sabía qué era. ¿Para qué usted? Y yo la repetía porque 303, porque es pegajosa, ¿verdad? Y yo no sabía que era una canción mundana. Y ya hay algunos super espirituales que ya están indignados porque la pastora permitió eso. Oye, ¿sabe una cosa? En estos días yo vi una manifestación política con unos manes satánicos cantando un rock. Y no dicen nada. ¿Qué le voy a hacer? Yo voy a cantarle coro al Señor. Eso es lo que se hace. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Se ha perdido el juicio porque le hemos dejado todo en manos de los gobernantes. Es una mala práctica. La práctica de que la familia, que los padres pierdan la patria potestad de la educación de sus hijos, es una cosa demoníaca, porque la Biblia me dice otra cosa. Cuando estés en tu casa, háblale de la palabra, escríbele al lintales de las puertas, en los postes, en donde si van por el camino, háblale la palabra, háblale la palabra. Pero cuando llegan al colegio, gente en pos de los ancestros le meten toda una cultura, que no está malo aprender la cultura africana. No está malo defender las posiciones de negritudes. Pero una de las cosas que tenemos que tener los cristianos es que ciertamente tenemos que defender las minorías, pero no caer en sus prácticas demoníacas. Y todo eso se vale. Y eso lo están enseñando en la escuela. Hace unos años se volvió un problema aquí, porque un profesor, y creo que fueron de aquí algunas hermanas, madres de familia, y la pastora Eliana y otra pastora, otra hermana allá que era profesora, que contrarrestaron porque querían establecer enseñanzas del vudú, de las cosas allí en la escuela. Y no permitieron eso. Y levantaron su voz de protesta. Porque es que hoy, antes a nosotros nos llamaban protestantes. Ahora nadie protesta. Señores, ¿cómo pudo una sociedad y un individuo ser afectado aún en su percepción, en su manera de entender y decirle a lo malo, llamarle bueno? ¿Y cómo puede un individuo llegar a perder su perceptibilidad de decirle algo dulce, llamarle amargo, y a lo amargo llamarle dulce? ¿Cómo puede acontecer eso? Eso no acontece de la noche a la mañana, señores. Es un proceso que se va gestando poco a poco, día a día, sin darse cuenta.
Y es por eso que en el día de hoy no hay pecado que no se esté cometiendo en el mundo que no se esté practicando en la iglesia. Día a día, la iglesia, sin darse cuenta, ha ido cayendo en las prácticas y en las corrientes de este mundo que antes hubo un tiempo donde la gente conservaba pudor, de pulcritud, de educación, de respeto, de moral, donde había sensibilidad contra la pérdida de la vida. Hoy matan a alguien ahí y ya, sí, lo mataron. Hoy la cultura de la muerte es normal. Donde la gente se abismaba cuando se veía en la calle a alguien descaradamente fumando drogas. Cuando se sabía que alguien practicaba el homosexualismo o el lesbianismo. Era un tiempo en que cuando se llegaba a descubrir que un padre de familia había violado a su propia hija, o que un hombre o una mujer estuvieran siendo infiel a su marido o a su mujer, para muchos de nosotros eso era un escándalo. O cuando se escuchaba que un pastor había caído con su secretaria, o cuando un sacerdote se había escapado con dinero de sus feligreses, o cuando un líder religioso había hecho malversación de los fondos de las ofrendas y diezmos de sus feligreses. Todas esas cosas para el tiempo de los 40 hasta los 60 era como considerado como un escándalo. Pero llegó una década que algunos ni conocen, la década de los 60, y comenzó un movimiento estadounidense llamado el movimiento hippie, que profesaba la filosofía de la anarquía no violenta, o sea, el desorden no violento, el pacifismo a su manera, y pusieron un símbolo de la paz, pero resulta que era supuestamente un símbolo de Cristo boca abajo. Y la gente se pone su suéter, se pone su cosa y no sabe qué es. O sea, se practicaba en ese momento la revolución sexual. O sea, la gente vivía en comunidades donde hasta andaban desnudos y no se escandalizaban, no eran recriminados. La disque preocupación por el medio ambiente, la gente consumiendo marihuana sin pudor ni pena en vías públicas. Todavía en ese tiempo la sociedad señalaba esas conductas inapropiadas. Pero de alguna manera esas prácticas de manera superlativa comenzaron a introducirse también en la iglesia, y en aras del mal llamada inclusión y no discriminación y la mala llamada tolerancia, porque Dios no es tolerante. Dios no es tolerante. Esa es una palabra que realmente, si nosotros analizamos, tolerancia es ver a la persona mal y aceptarla porque está mal. Eso es tolerancia, es ver que un hijo está consumiendo droga y decir, esa es decisión de él, que siga así. Tolerancia, Dios no es tolerante. Es una palabra que fue socavada y fue posicionada en la mente de la gran mayoría de la gente, producto de la ley de la relatividad, que son filosofías antiguas. La gente no sabe de dónde vienen los conceptos de hoy, porque no estudian los conceptos ni la historia. Comprendo que estoy hablando. Entonces, la ley de la relatividad depende de cómo tú lo veas, depende de cómo tú lo tomes, depende de cómo tú lo... Esa es la ley de la relatividad, que no es ninguna ley, porque las leyes son 2 más 2, son 4 aquí en la China. Leyes. Y esa cosa es una de las cosas que está marcando la sociedad hoy. Entonces, la llamada tolerancia, ese movimiento hippie, desabrupto contra todo lo que se llamaba Dios, dice poco a poco se ha ido perdiendo que la iglesia se permita y se tolere. En árabe somos incluyentes, a nadie recriminamos.
Tolerancia. Dios no es tolerante. Si tuviéramos que aplicar las leyes de la Biblia, ay Dios mío, no habría leyes humanas. Pero hoy hay consecuencias en practicar las leyes de la Biblia en muchas ocasiones. El hipismo se metió en la iglesia también. Y sin ser religioso y con respeto a los gustos, hoy vemos normal que en las tarimas de las iglesias los llamados salmistas tengan el cabello tan largo y su vestimenta que a la distancia tú no sabes si lo que estás viendo es una mujer o si lo que estás viendo es un hombre. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estoy hablando? Se ha permitido que en la iglesia haya que los líderes de jóvenes y músicos usen aritos. Que dice que porque congraciarse con el sector de la sociedad que no quiere acercar a la iglesia, dice que para alcanzarlos. Hoy hay hasta cristianos que le pica cuando ven mujeres, que le pica cuando ven a una muchacha en la calle pintorreteada y pullada con tatuajes. Y hay más de una cristiana que está queriéndose y que voy a estamparme aquí. Y ya yo he visto cristianas, dizque cristianas, no dudo porque no sé qué es lo que han creído, pero ha sido tan penetrante las prácticas de la sociedad que los jóvenes hoy están, y que para que no se dé cuenta, me lo voy a poner por acá por la espalda, y que voy aquí abajito donde no se ve el nombre de mi novio, y resulta que el novio después la deja. Yo no veo nada malo de eso, me dicen algunas personas. Yo no veo nada malo de eso. Que yo me ponga el nombre de mi esposo y de mis hijos aquí. Las tendencias están siendo vertiginosamente entrando en la iglesia, y como nadie dice nada, porque es que a la gente no le gusta este tipo de mensajes, ya viene el otro con su regañadera. Ya es casi natural que un pastor abuse de sus ovejas y cada año se acueste con una ovejita. A mí me dieron por allá por Bogotá, hablando de un pastor, dice, no, es que se sacrifica todos los años una oveja. Todos los años hay escándalo en esa iglesia. Por pecado de fornicación de los líderes. Pero como hay que perdonar, cualquiera puede cometer errores. Eso es lo que una persona con el corazón y el carácter de Cristo no puede tolerar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, los que están de acuerdo conmigo, denle un fuerte aplauso a Cristo. Hay líderes acostándose con muchachas. Hay pastores homosexuales predicando en los púlpitos. El hipismo está metido en la iglesia. Porque si fuera con un propósito, pero no es por moda. Porque yo no veo a esos pelúos ganando los pelúos. Una cosa es que yo me ponga un arito y me ponga pelúo y me meta en todo ese mundo para ganar personas. Y cuando lleguen aquí a la iglesia les corto el cabello. Me van a tirar piedra. Me van a decir que soy religioso. Que digan lo que quieran. Tenemos que volver a tener celo por la casa de Dios. Celo por la santidad.
Ya casi es natural que un pastor abuse de sus ovejas y que cada año se acueste con una ovejita. Y no pasa nada, porque hay que perdonar y que cualquiera comete errores, cegados por las dádivas o favores de esos pastores, esos líderes. Han dado a los feligreses que se haya perdido el celo por la casa de Dios. Se ha permitido que las cosas consagradas, para las cosas consagradas, se presten para la mundanalidad. Esta descomposición espiritual ha permeado también a la iglesia, de tal manera que se cumple lo dicho por el profeta Isaías, que a lo malo, ¿qué? Le dicen ¿qué? Bueno. Y a lo bueno le dicen ¿qué? Que hacen la luz tinieblas y que las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No puedo quedarme callado, porque hay gente que son crítica contra la corrupción, crítica contra la maldad, crítica contra la injusticia. Pero cuando esos injustos y esos corruptos se pasan para el lado de él, ya lo santifican enseguida. Ya dejan de ser corruptos. Eso es lo que a lo malo le llaman bueno. Eso es lo que a lo amargo le llaman dulce. Esa es la pérdida de juicio de la gente. Y la gente se enoja porque yo pongo mis posiciones en el Facebook y digo 28 cosas porque no voy a votar por fulano de tal. Y se enojan. Usted no debe poner eso allí. Que yo no puedo ponerlo. Y los profesores sí pueden inducir a nuestros hijos que van a la universidad a la maldad, al homosexualismo, a la ideología de género. Entonces yo tengo que quedarme callado. Usted se tiene que quedar callado. ¿Por qué? ¿Quién va a levantar la voz para decir basta ya, profesores, de estar infectando a nuestros hijos con ideología de género? Basta ya. No hay capacidad de crítica. Yo voy a votar por un candidato cristiano y yo he sido el más fuerte crítico de eso. Es más, ayudé a formar ese partido y me salí. Yo no voto hoy por partido. Yo no creo en partidos confesionales, porque hoy eso ya no tiene ninguna relevancia. Vemos a un presidente liberal haciendo negocio con el que mejor le parezca. Primero van al de la izquierda, y si el de la izquierda no se pone de acuerdo, se va para el de la derecha. Oye, qué estupidez muchas veces nosotros estamos cayendo en el juego. Entonces dicen que yo soy de derecha o que yo soy uribista. Yo no soy ningún uribista. Si Uribe la hizo, que se la pague, que el Señor lo castigue, que le metan todo el rigor de la ley. A mí el que la hace, que la pague. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy hablando? Porque como así, yo no voy a defender ningún bandido, ninguna persona que esté entredicho. Pero a este cristiano, yo tengo el derecho y lo estoy haciendo por principio. No porque me guste ni el partido ni me guste la persona de ella. Hay cosas que uno no está compaginando con algunas personas en su carácter, en su temperamento o en su prepotencia. Pero los principios no me dejan. Entonces yo tengo que hablar. Esto pasó con Lot. Esto que a lo amargo le llaman dulce pasó con Lot. Y voy terminando. Y su familia, poco a poco, dice la Biblia, fueron extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Poco a poco se pela un coco. Poco a poco fueron. Y poco a poco mucha gente ha ido deslizándose. Poco a poco mucha gente ha ido perdiendo su capacidad de levantar su voz para que no lo censuren, ni le digan que es retrógrado, ni que le digan que está en contra de la modernidad. Muchos padres se han quedado callados frente a las tendencias de sus hijos. Yo no. Yo soy el primer crítico de mi hija. Y si hago alguna cosa, la hago con un propósito. Y por eso, propósito, yo he sido criticado. Y acepto la crítica porque todo el mundo tiene derecho a criticar.
y a mirar desde su punto de vista. Pero yo, una cosa que es que no voy a hacer nada sin tener claridad de conciencia. Esto pasó con Lot, que poco a poco, dice la Biblia, fueron extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y no se dieron cuenta cuando sus principios y temor de Dios fueron perdiéndose poco a poco, cada día un poquito. Y así Lot permitió que sus hijas se emparentaran, se ennoviaran con los mundanos de Sodoma y de Gomorra. Y fue allí que Lot no revisaba lo que sus hijas estaban aprendiendo en las escuelas donde iban a Sodoma. No filtró lo que sus principios torcidos, en qué se basaba la cultura y las prácticas de Sodoma. Él no las analizó. Él estaba distraído. Porque yo te pregunto, ¿dónde las hijas de Lot aprendieron que podían tener sexo con su propio padre? ¿Dónde aprendieron las hijas de Lot a emborrachar a su padre para que perdiera el juicio para acostarse y tener incesto con él? He aquí el peligro. Poco a poco hemos permitido, por la familiolatría, la amistolatría, hemos consentido que poco a poco se vaya perdiendo el juicio, porque tenemos a gente que vaya a la iglesia por tener a gente que vaya a la iglesia, le toleramos su mal juicio, sus perversiones. Queremos tener llenos los auditorios de las iglesias, llenos de gente que solo quieren escuchar la palabra de motivación y no confrontativa contra el pecado y las prácticas de Sodoma y Gomorra, donde se tolera la tibiez, contrario a lo que dice la palabra, que si eres frío o eres caliente, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso no lo predica. El mundo de las tinieblas trabaja así para socavar los principios de la palabra de Dios. Poco a poco, día a día, práctica tras práctica, hasta que se pierde la sensibilidad y el discernimiento, a tal punto que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. Hay que volver a tener el celo por la casa de Dios. Ese celo que hizo que Jesús entrara en el templo y confrontara a los mercaderes de la fe. Dios tiene que levantar hombres y mujeres que estén comprometidos con Dios y su palabra para no ser tolerantes contra las prácticas de Sodoma y Gomorra dentro de la iglesia. Prácticas como el sadismo, la pedofilia, el lesbianismo, el homosexualismo, el hipismo, el mercantilismo, el alcoholismo, el mundanalismo, el hipnotismo, el sexualismo. Por eso la iglesia ha fracasado en su intento de conquistar la ciudad, el barrio, el pueblo, porque hemos permitido la maldad y no hay buenos testimonios y muchos pastores corruptos, y por eso nos ha quedado grande para ser referente frente a un mundo moribundo de modales, de respeto, de moralidad. Es como si la sal perdiera su sabor. Es triste cuando te llegas a alguien en la calle, le invitas a la iglesia y te dice: no, hombre, yo para esa iglesia no voy, porque ahí hay gato encerrado. Líderes que no se someten a nadie porque quieren hacer lo que le da la gana, y si los reprende o los disciplina se van de las coberturas. No se juntan con otras iglesias, son una isla, y por eso es que muchos pastores hacen lo que hacen y se han explotado en estos testimonios y han salido en titulares de los periódicos desprestigiando a la iglesia. Títulos como pastores acusados de abuso a tantas menores. Muchos hacen prácticas financieras de gota a gota en sus iglesias. Abusan de la confianza y ponen la boca dura, y la fiscalía los está investigando y los han hallado culpables de delitos. Por eso están presos. Para terminar, Lot cayó en la desgracia
porque no atendió a la palabra de Dios. Sus hijas tuvieron incesto con él y tuvieron hijos de su propio padre, o sea, era su papá y su abuelo a la vez. Perdió a su mujer porque su mujer tenía el corazón en Sodoma y Gomorra. Por eso no resistió voltear cuando Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra. No resistió voltear, a pesar que dijo: si tú te volteas, te convierte en estatua de sal. Y se convirtió en estatua de sal, desobedeciendo la orden de Dios. Nunca podemos terminar bien cuando pasamos por alto la palabra de Dios. Y estos textos del pasaje de Isaías, es bueno que nosotros los leamos con crítica, con discernimiento y preguntarnos: ¿a qué yo le estoy llamando bueno siendo malo? ¿A qué yo le estoy llamando bueno siendo malo, sabiendo que es malo? La gente cree más a la mentira que a la verdad. Tú le echas una verdad y dice: no te creo, no te creo. Porque estamos dados a escuchar tantas mentiras. La gente le gusta escuchar mentiras y las aplaude. Estupideces que las aplauden. Yo tengo un chat de la ciudad con pastores. Es un chat de discusión, de debates. Hay abogados, hay maestros, hay de todo, pastores. Se llama Tertulia de la Ciudad. Y allí nadie se puede salir, porque el que se salga lo metemos otra vez. Es terrible haber entrado a ese grupo, porque yo le digo, nosotros tenemos que aprender a pelear. Los pastores no saben pelear, no saben discutir, por eso se les sale la piedra y entonces, ¿entiendes? Entonces ya quedan mal vistos. Y allí hay varios pastores que son del partido petrista y no lo hemos sacado, aunque nos dan ganas de sacarlo, pero no lo sacamos porque esa es la regla. Y ahí discutimos y hablamos de propuestas y hablamos de cosas. Yo le digo: mira, ¿sabe que los petristas, ni que escuchen a Petro maldecir a Jesucristo, dejarían de votar por él? Tan es así el asunto. Están fuertes las cosas, tan fuerte la ola. Nos dice el final, nos dice el final de todo aquello que por falta de juicio ha llegado a perder su compromiso con Dios y han tergiversado la palabra de Dios por su propio provecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Este tiempo ha sido un tiempo de bendición para muchos, pero juicio para muchos otros. Gente del Señor repentinamente se ha ido sin presentar ninguna enfermedad. Otros han pasado intensas horas en unidades de cuidados intensivos. Algunos han ido, a otros a Dios le ha dado una oportunidad y allí es que se arrepienten. Mi sugerencia final es: no esperes que el Señor te mande a un hospital para que te arrepientas de tu maldad, de tu mentira y de tus secretos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No sea que nos pase como Sansón, que jugaba con Dios y dice la Biblia que no se dio cuenta el día que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Cierra sus ojos un momento. Vayan las hermanas que están para la cena, que vengan pasando. Padre, te damos gracias. Esta hora hemos escuchado tu palabra. Te rogamos de manera especial, oh Dios, que tú nos lleves a un profundo análisis hacia el interior nuestro.
cómo hemos ido perdiendo el juicio. Señor, porque nos hemos acostumbrado a ver la maldad. Hemos acostumbrado a ver que cada día es normal que dos chicas se besen en un parque, que un par de chicos se besen en una calle. Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este mundo. Ten misericordia primero de tu iglesia. Señor, sacude el balay. Sacude, Señor, para que el viento se lleve la paja. Te rogamos, Señor, que tú cumplas tu palabra, donde dice que el juicio de Dios comienza primero por la casa de Dios. Señor, cuando hablé de que muchos pastores estaban muriendo y dije que era un juicio de Dios contra la casa de Dios, la gente me criticó y me señaló. Pero muchos se fueron sin ninguna necesidad de irse, pero se fueron. Tú comenzaste tu juicio. Señor, te ruego que tú nos devuelvas, nos ayudes a recuperar el discernimiento, el sabor, la perceptibilidad, Señor, de poder ver que algo está mal. Señor, ¿a qué le hemos llamado bueno siendo malo? ¿A qué le he llamado malo siendo bueno? Ayúdanos, Señor, a ser productivos con nuestras propias manos y no depender del gobierno. No depender, Señor, de lo que nos está arruinando, que son los subsidios, que son el paternalismo de gobiernos con tal de mantenernos subyugados. Estremece a Colombia, Señor. Hágase tu voluntad. Pon al que tú quieras poner, sea de derecha o sea de izquierda. No importa a quién tú pongas, nosotros te vamos a seguir adorando. Porque no dependemos de presidente, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No dependemos para estar progresados o desarrollar, Señor, principio que alguien quede. Todos estos años han habido malos gobernantes, traquetos. Pero, Señor, no me toca a mí juzgar a un príncipe de mi pueblo ni maldecirlo, porque sería pecado para mí. Que tú en tu misericordia estremezca la justicia de la nación. Señor, que los jueces no se vendan a los mejores postores, ni por conveniencia ni por odio. Te pedimos, Señor, que tú metas tu mano. Escucha, hoy nos alineamos con todas las oraciones hechas de norte a sur, de este a oeste, por todo el territorio nacional. Y todas las naciones de la tierra que están orando por Colombia. Señor, sea tu misericordia establecida y sea tu voluntad hecha para tu gloria y tu honra. Tú quitas reyes y pones reyes. Pon al que tú quieras, no importa quién sea, pero tú, Señor, lo harás con un propósito. Si tu pueblo no se arrepiente, también tendremos desgracia en esta nación. Pero sabemos que tú escuchas la oración de tus siervos y que tú no dejarás sin respuesta la oración de cientos y de miles. Y en ayuno, oración, en vigilia, hemos estado orando por esta nación para que no se la lleve el diablo, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Cristo.